que puede ser. Ojo, te podés recordarle a él también. Puede ser. Ahora No, pero él lo vio. Él lo vio. Yo no sabía si vos... Es seguro. Zafaste de la bengala, ¿no? Terrible. Qué vergüenza. Qué vergüenza. ¿Sabés qué me hace acordar al de la bengala, a Sebastián Marcet? Lo estamos buscando no sé hace cuánto y nadie sabe dónde está. Este tipo, las caras tapadas, tiran a uno, hieren irremediablemente a un funcionario policial porque lo que le hicieron no tiene arreglo y nadie sabe quién es. Pablo Mieres es líder del Partido Independiente o director del Instituto de Relaciones Laborales y Trabajo de la Universidad del Trabajo de la Universidad de la Empresa. Las dos cosas. ¿Ya? Y padre, familia. Bueno, sí, hincha nacional. Ministro. Hincha nacional. Está bueno hacer varias cosas al mismo tiempo. Así que en primer lugar. Sí. Bueno, gracias por venir. No, encantado. Hay 1000 temas para hablar cosas, con Pablo. Diálogo social, tema de seguridad, esto que decía Antonio del 1%, lo del campo, yo que sé, hay un montón de temas. Reforma ahora, la convocatoria. El famoso diálogo social, ¿por dónde empezamos? Donde quieran, diálogo social. Y bueno, a ver. Ayer a ti y a muchos otros los vi en el Radisson, acompañando al gobierno y a esa exposición. Lo que pasa es que primero que no era el gobierno. No era una actividad del gobierno, era una actividad pero el gobierno estaba acá siempre. De una organización no gubernamental que invitó gente muy valiosa. La verdad que yo quedé muy impactado, porque además el expositor uruguayo lo conozco hace muchos años porque fue alumno mío en la Católica cuando entró a la universidad, un tipo fuera de serie, Juan Pablo Luna, que vive en Chile y que trabaja en la Universidad Católica de Chile y que hizo un análisis preocupante sobre las tendencias que estamos viviendo, más allá de si la política de este gobierno o de aquel. Yo creo que habló de cosas estructurales muy de fondo que tienen que ver con problemas que si no logramos revertir, y hace muchos años que están pendientes, caso pobreza infantil, caso deserción estudiantil en enseñanza media, podemos tener un futuro en donde la opción delictiva sea más frecuente entre los jóvenes. ¿Alcanza, Pablo, es un problema muy serio. ¿Alcanza, Pablo, para combatir todo eso? ¿En que todo el sistema político se ponga de acuerdo en algo? Yo creo que es necesario. Yo creo que hay cosas que son, por ejemplo, el diálogo sobre seguridad, nosotros estamos. Otra cosa fue lo del diálogo social. Porque allí estaba la reforma de la seguridad social. Claro, ahí había temas que nosotros creímos que ya están más que saldados. Sí, claro, estuvimos 3 años discutiendo para finalmente votar una ley de reforma del régimen previsional, jubilatorio. Entonces, si el Frente Amplio no está de acuerdo, como sé que no está de acuerdo, aunque a veces parece increíble que no estén de acuerdo cuando tenés los datos demográficos que el Uruguay tiene y que sabés que va a multiplicar al doble los mayores de 65 años en 30 años, en 30 años, en 40 años, y además vamos a tener cada vez menos gente activa. Estar en contra de aumentar la edad de jubilación es insólito, pero ese es otro tema. En todo caso, nosotros lo que decimos es, si el Frente Amplio quiere cambiar cosas del régimen jubilatorio, presente los proyectos de ley y se votan en el Parlamento. El diálogo, tuvimos 3 años de diálogo. Sí estamos para dialogar sobre seguridad, sí estamos para dialogar sobre pobreza infantil, con gran urgencia. Yo creo que ese es un tema que viene planteado hace muchísimo tiempo y lamentablemente seguimos teniendo un problema serio. Deserción estudiantil también. Bueno, la deserción estudiantil también. Estamos entre los últimos lugares de la tabla en América Latina. Y eso implica que de alguna manera está obturado el camino tradicional de ascenso social, que es la educación. Entonces, cuando se tranca el riesgo de que los jóvenes agarren al lado equivocado es muy alto. Y eso lo planteaba que es mucho más fácil y más redituable en la inmediata, ¿no? Sí, exactamente, porque si vos tenés trancado el camino legítimo, el que realmente es legal, empieza a haber tentaciones, ¿no? Y sobre todo de ascender más rápido, la delincuencia ofrece un camino de mucho riesgo, pero también eso está un poco en la cabeza de muchos muchachos. Entonces, tenemos un desafío de cambio social urgente si queremos mantener esta sociedad que hemos construido de estado de bienestar, con políticas sociales, con derechos laborales como el Uruguay históricamente ha tenido. Y para eso también hay que crecer.
y por eso, y ahí voy a lo del uno del uno, para crecer hay que lograr inversión. Y si vos cambiás la regla de juego y aumentás impuestos, aunque sean los más ricos, porque vos decís, el ciudadano común dirá, bueno, el 1% más rico le va a sacar el 1%, sí. Yo puedo firmar y decir, sí, qué horrible, en realidad no debería mover la aguja, pero el problema es la señal que das al mundo. Y vos hoy estás peleando y compitiendo por inversiones y necesitas invertir para crecer. De hecho, el gobierno actual ha dicho que sus hipótesis de crecimiento de la economía están jugadas a que aumente la inversión. Y la inversión es nacional, pero también es extranjera, y si vos le decís que le estás cambiando la regla de juego, corres el riesgo de que esas inversiones no vengan. Y me parece que esa es la misma cabeza, eso mismo piensa el Ministerio de Economía actual. Entonces, porque este no es un problema entre oposición y gobierno, es dentro del propio gobierno. Sí. Bueno, entonces, ya el presidente también dijo algo parecido, ¿no? Porque además, ojo, el presidente dijo en el debate crucial con Delgado, dijo 3 veces, no vamos a aumentar impuestos, mirando a la cámara, así como estoy ahora yo, mirando a la cámara, no vamos a aumentar impuestos. Entonces está preso, porque es jorobado cuando tenés que dar vuelta a algo que no resistís el archivo, ¿no? De hecho, escuchamos a Betiana Díaz el otro día diciendo que era una discusión de 3 senadores y una bancada de 17, ¿no? Sí. Y eso lo que en definitiva demuestra es que adentro de la propia fuerza política, más allá del presidente y el ministro de Economía, tampoco hay concordancia en este tema, ¿no? Es verdad. Bueno, hay unos cuantos líneas de diferencia entre lo que puede ser el pensamiento del Ministerio de Economía y otra parte del gobierno. Esas cosas se irán viendo con el transcurrir de los años, de los tiempos, pero creo que en el tema de colonización también hay diferencias. Y es lógico, porque si vos decís que la prioridad tuya es la pobreza infantil, combatir la pobreza infantil, y 32 palos verdes en un contexto de dificultades de acceso a recursos, son para comprar un predio para colonización, hay algo que nos cierra ahí, ¿no? Porque la prioridad número 1 del Frente Amplio, de nosotros también, y de buena parte de la coalición también, era bajar la pobreza infantil, y yo no he escuchado una sola iniciativa. Y estamos hablando de comprar un predio para colonización para 16 productores. Exacto. 16. Y que además colonización, y esta es una opinión del Partido Independiente, nosotros creemos que hay que revisar la política de colonización, que ya hay tiempo, ha pasado mucho tiempo, eso de aceptar fácil, que es buenísimo, porque poblamos el campo, no sé qué. Yo tengo en el equipo de agro del partido un montón de gente que opina que es un fracaso la política de colonización. ¿Cómo se cambia eso? ¿Es una ley? Sí, claro. Primero hay que hacer una evaluación, que es lo que nosotros planteamos en el periodo pasado, no tuvimos éxito dentro de la coalición, hacer una evaluación de la política de colonización. Y después hay que modificarla, antes de seguir metiendo plata en algo que está saliendo, por lo menos, muy dudosamente. Claro, pero ahí yo tengo otra pregunta después sobre el tema trabajo, pero con referencia a esto, creo que se ha hecho una falsa oposición con que la compra de este predio está en contra del compromiso de campaña del Frente Amplio. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto que el Frente Amplio se comprometió en su programa a comprar. Eso no significa que el predio en María Dolores sea lo mejor para poder cumplir con ese compromiso. Entonces, ahí hay una... Son expertos en falsa oposición algunos, y creo que se están... pero yo los tengo bien identificados porque me gusta analizar el tema de comunicación. ¿Ustedes están en contra a la compra de campos por colonización o puntualmente con... Nosotros tenemos una oposición más general, sí. Ajá. O sea, no es el campo. El campo además tiene problemas porque tuvo 4 observaciones del Tribunal de Cuentas, y ahí entramos en otro tema, que es que las observaciones del Tribunal de Cuentas nunca se tienen en cuenta. Y es muy triste que sea. Porque uno se pregunta, ¿para qué tenés el Tribunal de Cuentas? Para escuchar que te dicen que estás haciendo mal y reitero el gasto y sigo adelante. Bueno, estamos viviendo otra vez el mismo problema. Pero más allá del caso de María Dolores, nosotros tenemos una preocupación con seguir avanzando en una política que nosotros creemos que primero hay que evaluarla para ver si está dando los resultados que está dando antes de seguir metiendo plata en algo que
tenemos unos cuantos indicadores de que no funciona. La LUC tuvo la LUC introdujo varias modificaciones en el tema de colonización. Sí. Creo que lo actualizó, lo modernizó, creo. Sí, pero nosotros seguimos pensando, ahí hablo como partido independiente, no como coalición, es una posición del partido que hay que estudiar qué fue lo que ha pasado durante las últimas décadas y ver si no hay que hacer más ajustes o mejores. ¿De qué año es la norma por la cual se rige colonización? La colonización se creó en 1946. Y nunca se ha... Ya, después ha habido algunos ajustes, sí, pero ha traspasado ya 80 años prácticamente. Hay una discusión de fondo igual, Pablo, ahí, que es la propiedad de la tierra, ¿no? Digamos, sí. ¿Qué hacemos con los pequeños productores para que tengan al menos un mínimo espacio de producir versus los grandes dueños de la tierra? Sí, pero también no alimentemos proyectos que no tienen posibilidades, viabilidad, porque es mucho peor. Puedes decir, sí, no, yo te doy una tierra, pero la escala de la tierra que le das, las características que tiene, la calidad, decís, a eso. Y el tamaño y sus posibilidades, termina resultando un tiro en contra. O sea, la persona vive en una situación de pobreza, vive en una situación de frustración. Entonces hay que tener cuidado, porque no es cuestión de repartir la tierra, eso ya hace muchos años que quedó por el camino, ¿no es verdad? Como solución. Repartir solo, no, tenés que tener una mirada mucho más global. Claro. ¿Se sabe por qué Enciso defiende tanto esto? Ni idea. No, ni idea. Preguntarle a Enciso. Yo no he podido hablar. No sé. ¿Vos sabés por qué? No. Es que se ha enfrentado públicamente, muy públicamente, por ejemplo con Da Silva. Sí. Y ha defendido muy defendidamente este proceso, sí. Ahora, con respecto a lo del Tribunal de Cuentas, volviendo, nosotros hace mucho tiempo y ahí vuelvo a hablar desde el Partido Independiente, que planteamos una alternativa, que es que, porque yo entiendo, observaciones del Tribunal de Cuentas hay miles por año. Entonces, si vos a todas le das efecto suspensivo, se tranca el Estado. No se hace nada, claro. Exacto. Pero yo separaría, y esa es la propuesta nuestra, aquellas que son con respecto a actos que implican millones de dólares, que tenga efecto suspensivo. Porque nosotros tuvimos el caso de la construcción del Antel Arena, que todas las decisiones de Antel para construir Antel Arena, todas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas. Y nos salió 100 millones de dólares. O sea, una vez y media más de lo que se dijo que iba a salir. Todas fueron observadas por el Tribunal de Cuentas, nunca se le dio pelota, y ahora tenemos esta otra de 32 millones de dólares y tampoco se están levantando las observaciones. Entonces, una cosa es comprar lápices para una oficina o lo que fuere, o cuadernos, y otra cosa es un gasto relevante. Entonces, para los gastos relevantes nosotros lo que decimos es que tiene que haber un efecto suspensivo, pues si no, elimina el Tribunal de Cuentas, porque ¿para qué lo tenés? No tiene mucho que ver con la actualidad, pero fuiste ministro de Trabajo muchos años. ¿Qué pasa con COPSA? Es una buena pregunta. Ahora salieron del paso, resolvieron otra vez. ¿Pero cuánto tiempo más? Hace tiempo, sí, a nosotros nos tocó, y cuando revisando unos papeles del 2019, o sea, antes de asumir, una de los temas que nos dejó la administración anterior, nos dijeron, mirá que acá hay un problema. No, que hay un agujero negro. Era COPSA. O sea que hay un problema de hace 12 años, dijo el otro día un dirigente. Sí. Y ciertamente tiene que ver con un tema de análisis empresarial, ¿no? De cómo está funcionando. Pero el Estado puede seguir por eso, determinadamente. Es preocupante y sorprendente que una empresa que tiene la cantidad de líneas que tiene COPSA no sea redituable, no tenga capacidad de sostenerse y que esté permanentemente necesitando apoyo. O sea, ahí hay cosas que corresponden más en la parte empresarial al Ministerio de Transporte que al Ministerio de Trabajo. Sí. Las relaciones laborales, yo lo que puedo dar fe es que el sindicato de COPSA siempre actuó con mucha seriedad, con mucha cautela. No es de los sindicatos que patea el tablero así nomás, porque han priorizado la mantención de las fuentes de trabajo.
y me parece que es razonable, pero hay un problema empresarial, yo creo que sí. No tengo elementos, no puedo profundizar, pero evidentemente cuando todos los demás empresas con las propuestas que surgen funcionan, si esta no funciona, bueno, el problema está en ella y no en el sector, ¿no? Pero preocupa, Pablo, no sé, al que lo ve de afuera es una crisis de la industria lechera. A ver, lo que hay ahí es un proceso de transformación del sector que tiene que ver también con la modificación de la distribución de los tambos y por lo tanto de la remisión de leche, y también de mercados que obviamente se van modificando, y hay empresas que tienden a prosperar y a crecer y a desarrollarse, y otras que se van, digamos, achicando y de dudosa viabilidad. Nosotros tuvimos en el periodo que nos tocó estar en el gobierno crear el fondo de reconversión de la industria láctea, y ese fondo ha funcionado, y algunas empresas con ese fondo, con el auxilio de ese fondo, se reconvirtieron y están en mejor posición, y algunas otras no les fue bien en la reconversión. No es que el instrumento fuera malo, el instrumento yo creo que era hábil, era positivo, pero a veces... depende mucho de cómo se use también. Y depende de cuál, claro, por eso, de cuál es el proyecto de reconversión, ¿no? Y cómo lo llevan adelante desde las empresas, que a veces no lo llevan adelante como lo plantearon, entonces eso genera ahora, lo que no sí, sea lo mismo. Así como dije que el sindicato de COPSA siempre fue un sindicato con cautela, preocupación, el sindicato lácteo es complicado, eso es verdad. La rama la leche enseguida. La fetil es complicada, entra con medidas fuertes de entrada, entonces es cuando difícil. Cuando hay cosas como estas, ¿no? Sí, de la que estamos hablando, sí. ¿Las empresas ponen los números arriba de la mesa o...? Depende de la situación. Yo creo que una de las razones por las que nosotros impulsamos la ley de personería jurídica de las organizaciones gremiales, de todas ellas, era para que hubiera más garantías para las empresas de poder mostrar las cuentas, porque si vos tenés un sindicato que no tiene personería jurídica, si vos mostrás tus datos y el sindicato o algún sindicalista hace mal uso de esos datos, hace público, etcétera, no tenés contra quién ir, tenés que ir contra las personas físicas. Mientras que cuando hay personería jurídica sindical de cada sindicato, que la gran mayoría los tiene, entonces ahí hay una responsabilidad que asume el colectivo, y hay más garantías para la empresa de que se manejen las cosas de otra manera. De todas maneras, siempre es un elemento sensible, manejar las cuentas y hacer striptease del funcionamiento empresarial es complicado. Pero cuando usan el fondo también estaría bueno demostrar en qué lo usan, cómo lo usan. Yo creo que en las relaciones laborales hay un desafío grande en el Uruguay, que por ahora estamos lejos de cumplirlo, que es expandir el campo de convergencia de intereses. Empresarios y trabajadores tienen un ancho campo donde podrían establecer estrategias de ganar-ganar. Hay desconfianza de las dos partes. Claro. Entonces predomina más la lógica del tironeo, de la pulseada, que la lógica de decir, bueno, si al final al trabajador le sirve que a la empresa le vaya bien, y a la empresa le sirve que el trabajador trabaje bien. Entonces hay una convergencia. En el mundo desarrollado es mucho más amplio el campo del ganar-ganar que en el Uruguay, donde predomina mucho más el tironeo y el que yo gano un poquito y el otro pierde. Y no necesariamente el sistema es de juego de suma cero. Puede haber acuerdos en donde ganan los dos. Claro, pero eso también es un poco el deber ser, ¿no? En el ser... Ahí en la cancha es complicado. Estamos de acuerdo. Los trabajadores de COPSA si no paran, si lo sabré. y no sé qué, los empresarios decían que no tenían plata, de repente apareció la plata y... Bueno, ahora, el conflicto más delicado ahora parece ser, Pablo, el de la pesca, ¿no? Sí. Que tiene poca salida. A mí me parece tremendo lo que nos pasa, y esto va más allá de este conflicto. Yo creo que el Uruguay tiene una potencialidad productiva absolutamente desperdiciada, y repito, no tiene nada que ver con este conflicto. Mejor dicho, este conflicto es un eslabón más, pero es increíble que el Uruguay, que tiene un territorio marítimo mayor, más extenso que el territorio terrestre,
no explote su riqueza. Pero no fue tenemos un pesquera. Ministerio de Agricultura y Pesca, Claro. Ganadería, Agricultura y Pesca, y de la pesca nunca, Pero no fue de toda la nunca vida. se habla, nunca hay una política en cuanto no fue de toda la vida, primero se cerró el SOIP, después se cerró ILPE. Sí, por eso es de toda la vida. Exacto. Es que en el Uruguay la relación con el mar está centrada en el turismo. Tal cual. Es decir, en La playa. claro, No en la el mar para producción. ir a bañarse, claro. pero en realidad tenemos ahí una potencialidad similar, no sé si similar, probablemente no similar Al agro. a la agricultura o a la ganadería, pero si te dedicas a explotarlo, y para eso también tenés que tener un sistema de control y de digamos, de protección Sí, que del no te la lleven. recurso Sí, pesquero. que ¿no? eso no es un tema fácil, ¿no? Que no es un tema fácil, porque voy a sabemos invertir mucho. que en la línea de donde está la división, los barcos que hacen uso y abuso de la pesca son muy complicados, Sí. que hacer ese control es muy difícil y también en algún momento uno se llega a cuestionar, ¿no? De verdad no lo estamos haciendo por desconocimiento, porque nos centramos en la tierra, o hay otros intereses que no nos están dejando desarrollarlo. Sí, yo no conozco el tema en profundidad, simplemente miro estos grandes titulares y digo, ¿cómo no vamos a desarrollar la pesca? En la época de la dictadura hubo un plan pesquero que no funcionó, y después hubo un momento en donde la industria pesquera tuvo un crecimiento, después cayó, algunas empresas se fundieron. No, bueno, sí, sobre habría todo con, ¿cómo era el que estaba? Fripur. Fripur, claro. Habría que averiguar ahí qué es lo que pasa. Después hay, aparte ahora, con esta industria pesquera que tenemos actualmente, que es muy acotada, muy pequeña, hay un problema de relaciones laborales, sí, entre trabajadores y empleadores. Hay una mala relación. El sindicato de la pesca es muy complicado, muy complicado. Es cierto que no permiten no estar afiliado y que los que decidían ir a pescar era el sindicato, si estaba... Sí, es verdad. ¿Es cierto? Es verdad, porque eso estaba atado a algo que nosotros cambiamos, que es que el lugar de reunión de los trabajadores era dentro del recinto portuario. Por lo tanto, sí. el sindicato era el que daba los pases para ingresar y entonces, para subir al barco había que estar afiliado. Perdón. Y no obviamente no por normas no hay que lo permita. Fripur tenía barcos, camiones, planta procesadora, sierra, deja 1000 familias tiradas en la calle. Averigüemos cómo les fue a los dueños de Fripur. Claro, bueno. Que esa es la otra cara de la milanesa, ¿no? Es decir, Sí, las empresas que se funden con dueños ricos. yo qué sé. A ver, Que no es lo que ha no pasado conozco en el todas, caso ¿no? concreto, pero a ver, lo que sí hay es un sindicato que impone esas costumbres, que en realidad cuando vos estás del lado del gobierno, el gobierno no está de acuerdo con eso, pero tampoco lo puede impedir si el empleador lo acepta. Claro. Porque si el empleador dice yo voy a subir a estos al barco aunque no estén afiliados, tiene todo el derecho, porque la libertad de trabajo es un principio constitucional. O sea, el otro día creo que el ministro de Trabajo se equivocó cuando hizo referencia a que en realidad no está prohibido la obligatoriedad de sindicalización, sí. No es que esté prohibida, no está ni prohibido ni permitido. La libertad de sindicalización es una libertad, Es una libertad. no es una obligación. Exacto. Eso es así. Hay trabajadores que están sindicalizados y otros que no. Y tienen todos el derecho a trabajar. El mismo derecho. El mismo derecho. Y los empleadores lo que no pueden es discriminar a trabajadores porque están sindicalizados. Claro. Pero no tienen obligación de contratar solo sindicalizados. No, para nada. Ese es el punto. Entonces en la pesca eso está como distorsionado. Ahora nosotros sacamos el contenedor del puerto. Entonces costó, pero lo sacamos. Y ahora me dicen que está otra vez ahí, no sé si adentro, pero en la puerta. Universidad de la educación sí, universidad de la educación no. Yo creo que el punto neurálgico, primero, hablar de universidad de la educación conceptualmente es un error, porque una universidad, por definición, conceptualmente, es una institución educativa que tiene al menos carreras en 3 áreas de conocimiento. Y acá estamos hablando de una institución educativa que solo enseña docencia, es decir, hay una sola área de conocimiento, o sea que no está bien hablar de universidad de la educación. Lo otro, ¿es necesario constituir una nueva institución? Yo creo que no.
Yo creo que lo que sí es importante es que los docentes, sean profesores o maestros, tengan la posibilidad de alcanzar un título universitario. Y en ese sentido hay que trabajar para que los institutos de formación docente y otros privados y públicos abiertos le puedan otorgar a los docentes una formación de carácter universitario y menos cogobernada como está planteada esta. Bueno, a ver, yo creo que a veces uno vive en una cápsula, ¿no? Porque en el mundo no existe el modelo de universidad cogobernada. ¿La nuestra es una excepción? Sí, es una excepción. ¿La Universidad de la República? Sí, por suerte la UTEC no. Pero funciona bien ¿o no? Es muy lenta, ¿no? Porque ese es el problema que tiene. Ayer Kirchner decía que... Ese gesto, Sí. querrá decir ese gesto. Hay que haberlo padecido, por favor, ¿cómo con todo el cariño que le tengo a mi casa de estudios. Ayer Kirchner decía que bueno, que había que ver que no se podía quedar en el detalle de si cogobierno, no, entonces capaz que está dispuesto a ceder que no sea un cogobierno. Eso estaría bien, de hecho con la UTEC pasó eso. Con la UTEC quedó un directorio, una conducción designada por el Poder Ejecutivo y estaba en la letra de la ley de creación de la UTEC que podía ir al cogobierno, pero nunca ocurrió. Y espero que no ocurra, porque la UTEC funcionó muy bien. Espectacular. Sí, claro. Pablo, ¿de qué lado estás en la creación del Ministerio de Justicia? Bueno, algo que está bastante dividido. Sí, yo creo que el tema está complicado por razones políticas, más allá de lo conceptual. Yo puedo estar de acuerdo en que haya un Ministerio de Justicia, pero está todo cruzado por nombres, por tendencias y bueno, entonces yo lo que sí creo es que lo que no puede pasarnos, y esto lo digo con total convicción, es que por quedar enredados en la discusión de Ministerio de Justicia sí o no toquemos el INR, que hay que sacarlo de una buena vez del Ministerio del Interior. Entonces, convertirlo en servicio descentralizado, y eso lo puedes hacer ya. Es más... ¿Que por la vía de un decreto? Por la vía de una ley. No, de una ley, pero si todo... A ver, en el 2015, hace 10 años, hicimos un diálogo por seguridad, convocado por Tabaré Vázquez, promovido por nosotros, por el Partido Independiente, que le dijo a Tabaré Vázquez, en ese momento estaba aumentando mucho la delincuencia y había una situación de crisis, y tuvimos un diálogo que duró 3 meses más o menos en Torre Ejecutiva, y uno de los puntos de consenso era crear un servicio descentralizado para que las cárceles estuvieran fuera del Ministerio del Interior. Si vos me preguntás por qué no pasó, ni en el gobierno de Tabaré, ni en el gobierno de la coalición republicana de la calle Pou, no sé, pero lo cierto es que no se hizo y hay que hacerlo, porque la clave de la seguridad, yo creo, no es la única, pero una clave principal es que las cárceles dejen de ser una reproducción del delito, porque si vos tenés que 7 de cada 10 de los presos que salen reinciden, no tenés forma, vos tenés la canilla abierta, entonces por más que hagas el esfuerzo de vaciar, sigue llenando. Hablemos de lo que va a pasar mañana, Dieguito, poneme de nuevo allí la plaquita que pusiste hoy cuando Fabián hacía referencia a eso. Sí. ¿Qué es esto? No, esto es una iniciativa de la Universidad de la Empresa, donde yo estoy trabajando actualmente, y donde además ponemos a andar mañana el Instituto del Trabajo y Relaciones Laborales, que busca ser una voz más de formación académica, de espacios para desarrollar propuestas educativas en el área del mundo laboral, el mundo de las relaciones laborales, el mundo del derecho laboral también, de todo lo que del futuro del trabajo. Y bueno, el lanzamiento decidimos que fuera con esta agenda, con un gran tema. El futuro del trabajo hoy es un tema extremadamente incierto, pero también extremadamente relevante, y con figuras de primer nivel. Va a estar el director adjunto regional de la OIT para América Latina y el Caribe. No va a estar en persona, pero mandó un mensaje grabado sobre este tema, Fabio Bertranú. Va a estar el ministro de Trabajo, Juan Castillo,
Va a estar el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, o sea que las tres patas de la relación laboral, las figuras de los principales referentes o las figuras que lo presiden, y dos miradas académicas, una desde la economía, María Dolores Benavente, que es la presidenta de la Academia de Economía, y Mario Aristi, ex ministro de Trabajo, y además un abogado laboralista. Va a ser mañana. La invitación? Sí, totalmente abierta, es en el Radisson a las 6 de la tarde. Tenés que registrarte, no hay que registrarse administrativamente. Es mejor que en el afiche está el QR. Y allí haces el escaneándolo. Y eso es con mi sombrero de director del instituto. Mañana, 6 de agosto, a las 6 de la tarde, hasta las 8, 2 horas, a las 8, sí. en el Radisson Victoria Plaza, va a ser en la sala Conference, que está ubicada en el 4º piso. Pablo, muchas gracias. No, encantado. Por haber venido. Un gusto, gracias. Y ojalá no tengan suerte el sábado. Así es. A las 3 de la tarde. Es que no vamos a tener suerte. La suerte es... No juega la suerte acá. No, hay que hacer 5 goles. Yo para pelear un poquito. No, gracias por venir. Bambi, sabés que tenemos, Antonio, en tu ausencia fue designado el vendedor de América. ¿En serio? Sí, vamos arriba. Vendedor de América. Sí. Bueno, voy a hablar de Simple Box. Atención, Dieguito ofrece box